Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, organizado por Biloyer y acreditado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Emilio Balizán. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Iván Sequeiros, quien nos va a exponer el tema de relaciones constitucionales de los poderes estatales. Estimado doctor, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Nos sentimos muy honrados con ello y estamos completamente seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes que nos están viendo a través del Zoom y a través de nuestras plataformas en vivo. Muchísimas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Agradezco a la entidad que nos ha invitado a participar en este curso para tener una reunión referida a un tema que resulta de actualidad y, por cierto, sumamente importante porque, al parecer, las condiciones de desenvolvimiento de la administración estatal están totalmente tergiversadas. Corresponde evaluar en buena cuenta por qué el Estado peruano, por qué el gobierno del Estado peruano está funcionando como está funcionando y por qué se presentan las crisis de las que cotidianamente se hace mención y por qué además se presenta esa desconfianza de la ciudadanía en el gobierno como consecuencia precisamente de esa crisis. Eh, para esto es necesario en primer término hacer una referencia bastante genérica, bastante sencilla por lo demás, para los efectos de entender cómo es que está estructurado el poder del Estado y cuáles son las razones por las cuales la Constitución dice lo que dice y por qué es que está diseñada la Constitución en la forma que está diseñada. Y a pesar de eso, las relaciones entre las funciones del poder estatal evidentemente no funcionan de la mejor manera. En principio, la Constitución del año 93, que es bastante parecida en muchas instituciones constitucionales a la de 1979, eh, determina que en el Perú debe funcionar el gobierno del Estado peruano según la teoría de dispersión del poder. Esta teoría es muy antigua, como ya es de conocimiento de todos. No vamos a entrar en el tema de evaluar la historia de esta teoría, sino que vamos a tratar de establecer las condiciones vigentes de cómo debe funcionar esta teoría. Cuando se presentan las crisis de gobierno, y una de las crisis eh, que ha demorado muchos siglos es precisamente el ejercicio del poder autoritario a través de las monarquías. Cuando se presentan las grandes revoluciones para dejar atrás las monarquías y empezar con las repúblicas, uno de los problemas fundamentales era cómo establecemos las nuevas formas de desenvolvimiento del gobierno del Estado. Acuérdense ustedes que después de la Revolución Francesa, por ejemplo, los franceses, al grito de república, toman el poder, entre comillas, el pueblo, y al cabo de un tiempo tienen dificultades para entender cómo debe funcionar el gobierno ahora que ya no tenían monarquía. Inclusive hay eh, tendencias, ¿no es cierto?, para retornar a la monarquía, porque evidentemente después de tantos siglos de ejercicio de poder bajo esa modalidad, al momento de producirse el cambio, la posibilidad de ejercer el poder de manera racional y sin haberse ejercitado en esa trayectoria, trae como consecuencia falta de eh, capacidad para poder desarrollar el gobierno del Estado. Esto, reitero, volteó la mirada y en ocasiones hubieron pronunciamientos respecto al retorno a la monarquía. Pero felizmente se superó todo esto y estamos en el momento vigente en que los gobiernos de los estados se rigen todos por esta famosa teoría de la dispersión del poder, o que le llaman también separación de poderes. ¿Qué cosa significa esto? Para poder entender mejor la estructura constitucional,
¿no es cierto?, y el desempeño de las diversas funciones del poder para que realmente el gobierno del Estado pueda cumplir con aquello para lo cual está diseñado, para lo cual está previsto, que es otorgar bienestar a la ciudadanía del Estado. El poder estatal, con su tremenda capacidad para controlar la vida de las personas, se convierte en un elemento, o que inclusive luego Einstein decía, satánico, ¿no es cierto? Que a veces coge a las personas, las convierte en irracionales en el control del poder y ejercitan la función de manera totalitaria, de manera autoritaria, uh, no porque sean conscientes de repente de lo que están haciendo, sino porque la condición endemoniada de poder se les ha introducido a estas personas y creen que las cosas que están haciendo son las mejores del mundo en materia de ejercicio de poder y no se percatan de los daños que ocasionan con ese ejercicio de poder excesivo. Es una suerte de locura, donde el que ejerce poder total, ¿no es cierto?, se cree el salvador de la sociedad estatal y en esas condiciones toma decisiones que desde su perspectiva están favoreciendo el bienestar de los ciudadanos y no se percata, no se da cuenta, a pesar que los que lo rodean en algún momento le dicen que está por el camino equivocado, a pesar de eso, él insiste en que las cosas que está haciendo es en beneficio del pueblo y consecuentemente continúa con esa actitud totalitaria. Debemos partir de la premisa de que el poder estatal es uno solo, poder sumamente fuerte, con potestades extremadamente grandes. Cuando se desarrolla la teoría de la dispersión del poder, lo que se pretende en términos sencillos es que ese único poder del Estado vamos a encargar a diversas funciones para que su desenvolvimiento esté alejado de las tendencias monárquicas que en ese momento habían sido vencidas. Estamos hablando de fines del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, la época de la Ilustración. Bajo esa premisa, bajo esa premisa de que separando las funciones que debe ejercer el poder, es que se asiste al propósito de controlar el ejercicio de ese poder. Si lo encargamos a una persona o lo encargamos a un grupo pequeño de personas, el poder se va a convertir en excesivo, en abusivo. Y reitero, bajo las condiciones anteriores, las personas involucradas en este poder excesivo no se percatan cabalmente de lo que están haciendo porque la envoltura dentro de la que están circunscritos, que son las tremendas potestades que otorga el poder estatal, los envilece y sencillamente siguen actuando cada vez con mayor eh, vulneración de las esenciales condiciones de desenvolvimiento de las personas, entiéndase derechos fundamentales, y van arrasando, ¿no es cierto?, en beneficio de sus propios intereses con las potestades del poder. Consecuentemente, esta separación, esta dispersión, esta posibilidad de que las diferentes funciones que debe cumplir este poder estatal estén en manos de diferentes personas, naturalmente induce a la posibilidad de que se pueda controlar ese poder estatal. Esa era la principal idea, controlar los excesos de poder a través de la separación de funciones. Les voy a poner un ejemplo bastante sencillo porque quiero que se entienda cabalmente las cosas. En la casa, si solo el padre decide las cosas que se van a hacer, probablemente va a cometer excesos porque dentro de sus opciones va a poder desarrollar en beneficio de su familia, entre comillas, decisiones que de repente solo le convienen a él o desde su perspectiva son correctas. Si
las decisiones del hogar estuvieran dispersas entre la madre y el padre, y además se diera la opción de que los hijos también opinen, probablemente las decisiones de desenvolvimiento de ese hogar van a ser mucho más satisfactorias. Conviertan esta idea básica en grande, en el Estado y el poder estatal. Si encargamos a una sola persona o un grupo reducido de personas para que ejerzan todo el poder estatal, probablemente se equivoquen mucho y probablemente satisfagan intereses de diferente naturaleza a los intereses mayoritarios. Y cuando arrasan derechos fundamentales no se percatan, porque no está dentro de su mente el arrasamiento de los derechos fundamentales, sino de la satisfacción de determinados intereses. Consecuentemente, la, las consecuencias adicionales, los daños colaterales que se originan, sencillamente son parte de ese proceso de ejercicio de poder excesivo. Si no recuerdo mal, el profesor Lasalle, por los años, por el siglo XIX, dijo que uno de los inventos más geniales de la humanidad precisamente ha sido la teoría de dispersión del poder, porque en la evolución humana se han producido muchas condiciones que han cambiado radicalmente la forma en que en determinado momento se desarrollan las condiciones sociales. Y esto de la dispersión es un antes y después en el ejercicio de poder. Consecuentemente es importante, es fundamental, es trascendental. Y esto se hace, reitero, bajo el criterio de que las cosas del poder estatal vayan bien en beneficio de los ciudadanos del Estado. Esa es la finalidad, ese es el propósito, esa es la virtud de esta teoría. Sin embargo, en el tiempo vigente advertimos, por ejemplo, en el Perú y en otros lugares donde ocurre también, ha ocurrido y probablemente seguirá ocurriendo, que esta dispersión no funciona. Y por el contrario, trae como consecuencia disputas innecesarias entre las funciones de poder, eh, colisiones, ¿no es cierto?, conflictos que en lugar de satisfacer el desarrollo estatal, el bienestar del pueblo, trae como consecuencia estorbo en el buen desempeño del gobierno y esto paraliza la posibilidad de desarrollo estatal. Entonces, en determinado momento podemos decir, oye, esta dispersión de poder no funciona, no sirve, no es buena. ¿Por qué? Porque fíjate cómo está la realidad del gobierno del Estado. Si se ha hecho para que funcione bien, para que facilite la tarea de gobierno del Estado y los ciudadanos se vean beneficiados, ¿cómo es que ahora existen estas trabas, estas dificultades, estas complicaciones, estos conflictos, ¿no es cierto? Como consecuencia precisamente del ejercicio de esa dispersión de poder. Lo que pasa es que la teoría de la dispersión no se está entendiendo bien. Las relaciones entre los detentadores de poder no son las correctas. Las interpretaciones que se hace de las normas constitucionales para los efectos de relacionarse entre los que está disperso el poder, las funciones del poder estatal, no están siendo correctamente desarrolladas. Porque si nos ceñimos a lo que teóricamente está establecido, sobre cuya base, sobre cuyo sustento es que las constituciones desarrollan las normas que van a regir el ejercicio de poder, nos vamos a encontrar que lo trascendental es la tendencia a que el ejercicio de poder funcione bien. Consecuentemente, no es en principio culpa de la teoría de la dispersión del poder que esto no funcione, sino más bien culpa de quienes ejercitan márgenes de poder y no hacen lo que teóricamente está bien concebido. De esa manera, lo que pretendemos en esta conversación que vamos a tener hoy día o que estamos desarrollando, precisamente es ingresar a aquello trascendental de la teoría de dispersión del poder. Vamos a directamente desarrollar cómo es que está diseñado esta dispersión de poder en el Perú.
Tradicionalmente, esto no es obligatorio, pero tradicionalmente en el Perú y en otros lugares del mundo también se ha dispersado el poder en tres funciones. ¿Por qué? Porque son funciones vitales, son funciones esenciales, son funciones eh, necesarias para desarrollar la dinámica estatal. Primero, hay que hacer normas legales para que los ciudadanos se comporten según esas normas legales y la sociedad ande ordenada, ¿no es cierto? Segundo, hay que hacer una administración de la hacienda pública, alguien tiene que encargarse de eso. Y tercero, hay que otorgar condiciones de tranquilidad a la sociedad, resolviendo los conflictos que cotidianamente se presentan entre las personas y entre las personas y el Estado. Adviertan ustedes que se trata de actividades que son vitales, que son fundamentales, que son esenciales, ¿no es cierto? Son improrrogables en el desenvolvimiento del poder estatal. Hay otras actividades adicionales y en el tiempo vigente, la dispersión de poder ya no solo se circunscribe a estas tres entidades, sino que además incluye otros órganos constitucionales con márgenes de autonomía, con márgenes de detentación de poder, que inclusive pueden rebasar de alguna forma las atribuciones o las potestades que tienen estas tres entidades encargadas de ejercer el poder estatal. En el caso peruano tenemos el Banco Central de Reserva, tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos la Contraloría, que son Ministerio Público, que son entidades, ¿no es cierto?, que sin llegar a tener la categoría de funciones fundamentales, contribuyen en que el desempeño de la administración estatal, el desempeño del gobierno del Estado, tenga determinadas opciones técnicas de colaboración para que evidentemente funcione mejor. Nos vamos a concentrar únicamente en las relaciones entre los poderes del Estado. No sé si la denominación de poderes del Estado todavía es válida. Lo correcto es decir, y así se está llamando modernamente, separación de funciones del poder estatal. Porque reitero, el poder estatal es único, es uno solo. No son tres poderes que existen. Sobre la base del poder estatal existente se ha dividido en tres facciones, tres bancos, tres cuencas o en todo caso tres secciones, ¿no es cierto? Ese poder estatal. Y a cada una de las secciones se le ha dado una labor, una de estas trascendentales labores. Nada impide que la dispersión pueda hacerse entre cuatro, entre cinco. Eso depende de la necesidad de cada estado. Pero lo tradicional es que se hace en tres, porque se entiende que esas tres son fundamentales. Muy bien. Estamos entonces en el momento en que la dispersión del poder teóricamente está bien diseñado, la ha evolucionado de aquello que originalmente se pensó al tiempo vigente y se ha evidentemente mejorado la teoría, se ha hecho más sólida la teoría, de tal manera que en el tiempo vigente de repente ya no es posible pensar en otra forma de ejercicio de poder, salvo que a alguien se le ocurre otra genialidad, ¿no es cierto? Que hasta el momento por lo menos a nadie se le ha ocurrido. Entonces, hasta el momento es lo mejor que tenemos para que el poder estatal se desarrolle en condiciones razonables. Esa es la condición básica. Si nos circunscribimos a nuestra realidad, que es sobre la base de la cual podemos evaluar o podemos analizar cómo es que debe funcionar este diseño, nos vamos a encontrar, en primer lugar, con que las constituciones, casi todas, ¿cierto?, han tenido similar estructura de ejercicio de poder. Desde la de 1823 hasta la vigente de 1993, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La estructura de poder regularmente ha estado circunscrita a estas tres funciones, con potestades que han ido variando o con potestades que en algunos casos se han incrementado para un lado y se han disminuido para otro lado, lo que ha traído como consecuencia que algunos le digan este
esta constitución tiene tendencia parlamentaria, esta constitución tiene tendencia presidencialista, etcétera, etcétera. Pero en términos generales no hemos tenido ni marcados presidencialismo ni marcados parlamentarismo. Siempre hemos ido por la tendencia de hacer equilibradas las atribuciones tanto del Parlamento como del Ejecutivo y naturalmente las consabidas atribuciones del Judicial, que también en algún momento se han incrementado y en otro momento han sido disminuidas. En ese vaivén de desenvolvimiento constitucional nos ubicamos en la del 93. Reitero que es bastante parecida a la del 79, o tiene como fuente la del 79, ¿no es cierto? Pero textualmente esta, la del 93, dice que el gobierno del Estado peruano se rige por la teoría de separación de poderes. Así dice textualmente. Si lo describe textualmente de esa manera, se supone que debe circunscribir la detentación de poder a esa teoría. Y quienes tienen márgenes de poder tienen que desenvolver sus actividades sobre la base de esa teoría. Así quiere la Constitución. La teoría de dispersión de poder no quiere que haya conflictos entre los detentadores. No se origina para eso. La separación de funciones no tiene el propósito de que se originen conflictos entre quienes se disperse el poder. No tiene la finalidad de perturbar el buen ejercicio de poder. No tiene el propósito de originar vacíos o de originar, en todo caso, eh, eh, atribuciones, ¿no es cierto?, que rebasen las otras funciones del poder. Por el contrario, la teoría pretende que bajo su desenvolvimiento se logre beneficio, se logre satisfacción, se logre realmente propiciar condiciones de gobierno idóneas para que el Estado se desarrolle y que exista armonía en esos detentadores de poder para propiciar el mejor desarrollo del Estado. Es absurdo pensar, como algunos han sugerido, ¿no es cierto? Y le echan la culpa a la Constitución y dice, la Constitución tiene la culpa para que se produzcan estos problemas. La Constitución no tiene culpa de nada. La Constitución puede estar bien o mal diseñada, va a depender mucho de quienes interpretan la Constitución o de quienes pretenden interpretar la Constitución bajo su perspectiva, bajo su interés o bajo la necesidad que tienen de interpretar la Constitución a su manera. Ese es el problema esencial. Entonces, cambiar una Constitución o no cambiar una Constitución no va a ser trascendente. Lo que tenemos en todo caso es cambiar a las personas para que entiendan bien lo que significa la Constitución y la teoría que está detrás de esa Constitución. Porque si se entiende cabalmente esto, es probable que quienes ejercen poder puedan desarrollar sus actividades sobre los fundamentos esenciales que persigue la Constitución con esta dispersión de poder. Como la estructura de poder está separada y cada una de las funciones en las que separa tiene atribuciones determinadas, con mucha facilidad, si es que no se entiende lo sustancial de la teoría, se puede llegar a la conclusión de que alguna de estas funciones pretenda prevalecer sobre las demás. Alguien explicaba que esto inclusive viene como consecuencia de la propia naturaleza del ser humano. El ser humano por su propia naturaleza es competitivo, siempre cuando se junta con otras personas trata de prevalecer, trata de sobreponerse a los demás, trata en buena cuenta de ganar a los demás. Esa es una parte de la naturaleza del ser humano y es bueno que sean así las cosas porque eso origina eh, desarrollo de la evolución humana. Entonces, esa tendencia, cuando
se elige a los congresistas, cuando se elige a al presidente y a sus ministros, o cuando se escoge a los jueces, esa tendencia humana se mantiene en el ejercicio de la función. Entonces pretende prevalecer cada uno de ellos, de repente sin percatarse, y pretenden ir en la interpretación de sus atribuciones más allá de lo que realmente la Constitución les está otorgando. Y naturalmente pretenden interpretar las atribuciones de los otros, disminuyendo sus capacidades para poder prevalecer frente a esos otros dos. Parece que esa fuese una tendencia, entre comillas, natural. Pero claro, sobre esa tendencia humana tiene que venir la racionalidad y decir cuáles son realmente las atribuciones que tienen cada una de las funciones de poder y cómo es que se relacionan entre ellas para los efectos de propiciar, reitero, esto se los voy a repetir varias veces, que el gobierno del Estado marche bien. Si la conclusión de la teoría de la dispersión del poder nos llevara a definir que esto no funciona, que la dispersión no es buena, porque hay muchos conflictos, tendríamos que descartar esta teoría. Pero la evolución, desde el tiempo que se originó la teoría, siempre ha sido positiva. Consecuentemente, es una teoría que tiene validez. Y el hecho de que no funcione en algunos estados no es que la teoría esté mal concebida. Y tampoco es que las constituciones basadas en esa teoría estén mal concebidas. Aun cuando estén mal redactadas, si la voluntad de quien pretende cumplir con las reglas de esta teoría está por encima de la semántica normativa, naturalmente que se va a conciliar para el buen ejercicio del poder estatal. En nuestro caso, en nuestro caso, lamentablemente reitero aquello que inicialmente les dije. Por alguna razón se presentan muchos conflictos entre los detentadores de poder. Y estos conflictos traen como consecuencia lo que observamos cotidianamente: retraso, paralización en el ejercicio de poder. El Estado se paraliza. Si el gobierno del Estado no funciona, el Estado no funciona. Va, como dicen muchas personas que opinan sobre este tema, va en automático. No se está haciendo mucho para que esto funcione bien. ¿Por qué? Porque están inmiscuidos en los conflictos menores, ¿no es cierto? Y están abocados en cómo hacen quedar unos mal a los otros, o cómo es que prevalecen unos sobre los otros. La teoría no quiere que nadie prevalezca. La teoría no quiere que nadie sea menos que el otro. La teoría iguala las funciones. Solo de esa manera se puede cumplir con los propósitos de la teoría. Hay tres factores fundamentales que rigen de manera general esta teoría. Primero, separar, ¿correcto? Luego, controlarse entre ellos. Y tercero, y creo que es lo más importante desde mi perspectiva, vincularse entre ellos para que funcione el gobierno del Estado. ¿Han escuchado ustedes, esto es frecuente, que viene un congresista y dice el primer poder del Estado? Oye, no hay ni primero, ni segundo, ni tercero. ¿De dónde me sacas eso? Claro, lo que está expresando esa versión es que pretende prevalecer, pretende sobreponerse a los demás, cuando la idea en la teoría es la inversa, que nadie prevalezca ante nadie. Porque si hay uno más que los demás, ya el equilibrio no funciona. Se descarta parte sustancial del sustento de la teoría. Ya no existiría equilibrio, ya no existirían controles. Sencillamente eh, se perdería lo esencial de la teoría.
Entonces es fundamental que se entienda, por ejemplo, que no hay primero, no hay tercero, ni hay segundo. Todos están en igualdad de condiciones. Bajo ese criterio sí va a funcionar los controles y el equilibrio. Una vez que se separa, naturalmente se diseñan las potestades de cada uno de ellos para los efectos de establecer qué cosas pueden hacer y para los efectos de establecer también condiciones o las condiciones en las que se pueden controlar. ¿Cómo nos controlamos los unos a los otros? Vertirán ustedes que donde más conflictos se originan o ocurren en el Perú es entre las entidades esencialmente políticas, las más auténticas políticas, representantes de la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo. Son entidades que funcionan sobre razones políticas fundamentalmente. Eso no implica que no puedan haber razones jurídicas, claro que sí hay, pero la actividad de estas entidades esencialmente tiene razones políticas, fundamentos políticos, intereses políticos y argumentaciones políticas. Reitero, no excluimos las jurídicas. Cuando ingresamos a evaluar a la otra entidad que es parte del poder estatal, el judicial, vamos a encontrar que en la actuación de las razones son esencialmente jurídicas. No excluimos tampoco razones políticas, pero fundamentalmente las razones son jurídicas. Entonces tenemos una estructura donde hay dos entidades que tienen básicamente un componente político fundamental para su desenvolvimiento y tenemos una tercera entidad que esencialmente tiene un componente jurídico para su desenvolvimiento. Ojo, cuando hablamos de razones políticas, estamos hablando de política en el buen sentido de la expresión. No estamos hablando de politiquería o de agrupaciones políticas, no. Estamos hablando de política en el buen sentido, reitero, de la expresión. Con algunos ejemplos, vamos a ver cómo es que se complementan estas funciones, primero en la tarea de control y luego en la tarea de colaboración, que reitero, desde mi perspectiva es la parte fundamental en el desempeño de estas potestades para complementar el ejercicio de poder. Se supone, teóricamente hablando, eh, ustedes saben que en derecho se habla de lo que debe ser, pero naturalmente tenemos que traer cosas que son. De esa manera entendemos si lo que es se adecúa a lo que debe ser, lo que está contemplado teóricamente o está fuera de esa condición de deber ser. Y básicamente hoy día estamos hablando de lo que debe ser. Pero para graficar el tema citamos ejemplos de lo que se hace y no está dentro de eso que debe ser. Dicen inclusive que lo que ocurre en el Perú es un excelente ejemplo, o hay excelentes ejemplos para decir que desde la perspectiva constitucional qué cosas no se deben ser, cuando debiera ser al revés. Debiéramos sentirnos tranquilos de que en el Perú las cosas del poder se hacen como debe ser. Reitero, nos citan como ejemplo de las cosas que no se debe hacer. Pero bien, ¿cómo es que el legislativo y el ejecutivo van a funcionar controladamente y coordinadamente? Ya sabemos qué función desarrolla cada uno de ellos, ¿cierto? El hecho de que el legislativo haga normas legales no impide que el ejecutivo tenga iniciativa legislativa o que eventualmente tenga potestades normativas. Vale decir que la exclusividad de la función normativa no está en el legislativo, sino que comparte con el ejecutivo. En una estadística normativa,
tenemos tantos decretos legislativos, poder ejecutivo, o normas legales existen. En determinado momento, quien más expedía normas legales era el Ejecutivo en el Perú y no el Legislativo, bajo el criterio de la delegación de facultades, ¿no es cierto? Y esto no es bueno, naturalmente, porque quien tiene que hacer las normas legales es el Legislativo. Por excepción, hace el Ejecutivo. Pero ya empezamos con una primera distorsión. Le delega facultades el legislativo al ejecutivo y el ejecutivo se dispara con una serie de normas legales, abundantes normas legales, decretos legislativos, ¿no es cierto?, que finalmente el legislativo ni siquiera lo controla. Pero en fin, es un comportamiento que trastoca la, la, la concepción de las atribuciones que que cada una de las funciones del poder estatal tiene. Cuando el legislativo va a hacer una norma legal, lo discute, lo aprueba y luego lo envía al Ejecutivo. No lo envía para que tenga conocimiento, sino para que controle. El Ejecutivo puede promulgarla o no promulgarla. Esta es la capacidad de veto que tiene el Poder Ejecutivo frente al Legislativo. En algunos estados la capacidad de veto es absoluta. Si el presidente no promulga, no hay ley. Entonces el control es total. Signo de un presidencialismo. En nuestro medio, el control es relativo. Si el presidente no lo promulga, ¿cierto?, retorna el proyecto al legislativo y el legislativo puede insistir y promulga la norma legal. Entonces el veto resulta siendo relativo, signo de que no hay acá presidencialismo. Esta es otra concepción desde mi perspectiva bastante errada frente a aquellos que dicen que la constitución del Estado peruano tiene eh, tendencia presidencialista o inclusive dicen que es semipresidencialista. Y eso no me parece correcto. Porque, por el contrario, es extremadamente débil el presidente de la República en el Perú, tanto así que en el corto tiempo se han producido muchos cambios de presidentes. La inestabilidad del jefe del Poder Ejecutivo es de tal magnitud que evidentemente no se puede sustentar una categoría de que la Constitución sea presidencialista. Pero en fin, todavía no ingresemos en esos temas, sino más bien continuemos con lo que estamos evaluando. Igualmente, el encargado de la administración del Estado de la Hacienda Pública Ejecutivo es quien elabora el presupuesto de la República. Sobre la base de la información de todas las entidades del sector estatal que tienen, plantea un proyecto de presupuesto. Quien va a definir ese proyecto de presupuesto es el Congreso de la República. En estos días se están debatiendo la ley de Congreso, si no me equivoco, o la ley de presupuesto en el Congreso de la República, para que controle el legislativo frente a aquellas potestades administrativas de la hacienda pública que tiene el Poder Ejecutivo. Adviertan ustedes, se hace como un juego de roles, ¿no es cierto?, donde uno hace una cosa y el otro se tiene que enterar y tiene potestad de intervenir en eso. Esa es la idea de la dispersión, esa es la idea que sustenta los controles. Pero cuando ya vamos al ámbito mucho más competitivo, llamémoslo así, ¿no es cierto?, donde el Congreso de la República pretende declarar la vacancia de la presidencia de la República o la presidencia de la República pretende ejercer su potestad de cuestión de confianza con el propósito de disolver el Congreso, ya la disputa se hace mucho más complicada. Ya no entran razones teóricas de la sustentación de la dispersión del poder, sino que ya entran razones de disputa eminentemente partidaria o política que va mucho más allá de la necesidad de control en el ejercicio de poder. Esas actitudes de querer vacar a la presidencia de la República sin que haya una razón que sustente efectivamente que el ejercicio de la función esté dentro de alguna de las causas de vacancia, ¿cierto?, implica no una vocación de ejercicio de la potestad que la Constitución establece, sino más bien un ejercicio de forzamiento de esa potestad para lograr un propósito político.
Lo mismo ocurre cuando el presidente pretende, ¿no es cierto?, hacer cuestiones de confianza frente al Congreso, porque no es que le interese que la administración del poder estatal funcione bien, sino que lanza una cuestión de confianza que no tiene por qué tener esa naturaleza y sencillamente ante la desaprobación puede lanzar hasta absurdos que naturalmente el Congreso le va a decir esto no está bien, lo que implica rechazo de la cuestión de confianza, motivo suficiente para que el presidente, en atribución de la Constitución que la Constitución le otorga, pueda pretender disolver el legislativo. Entonces, adviertan ustedes que si bien es verdad, la Constitución prevé estos mecanismos de control, esas previsiones son para situaciones de extrema necesidad, para situaciones críticas, donde el Ejecutivo no funciona por alguna razón, el presidente está loco, ¿cierto? O el presidente es un demente que no hace las cosas pues como debe hacer, o donde el legislativo se está dedicando a cosas, a expedir normas legales que sencillamente no satisfacen a la población, no tienen un elemento fundante suficientemente importante y se están dedicando a hacer normas legales para favorecer personas, para favorecer grupos, vale decir normas legales al margen de aquellos criterios básicos que establece la Constitución. La Constitución dice no pueden hacer leyes en función de la naturaleza de las cosas, pero no pueden hacer leyes en función de la discriminación de las personas o la satisfacción de intereses determinados. No se puede hacer eso. Pero cuando se ingresa a hacer ese tipo de normas, evidentemente, ¿no es cierto?, se está presentando una situación anormal que hay que corregir. Y para ese tipo de situaciones extremas, reitero, extremas, ya extremadamente complicadas, muy difíciles, situaciones en las que ya no se puede convivir, es que vienen este tipo de soluciones. Dentro de un margen de normalidad constitucional no se deben producir estos extremos de solución, que inclusive son soluciones radicales y son soluciones no democráticas, ¿no es cierto?, para propiciar la continuidad del gobierno del Estado o la continuidad de, en todo caso, la, la constitucionalidad del Estado. Grandes males, grandes remedios, ¿no es cierto? Pero si no hay grandes males y más bien podemos estabilizar el funcionamiento del poder y más bien podemos contribuir en que las cosas se hagan bien, interpretando lo que dice la Constitución, no tenemos la necesidad de llegar a esos extremos, salvo aquellas disputas intestinas entre diversas agrupaciones políticas que no buscan desarrollar el buen gobierno del Estado, sino buscan satisfacer determinadas necesidades políticas para mantenerse o bien en el ejercicio de poder o para mantener la ideología de repente permanencia en la detentación de poder. Peor todavía cuando se hacen normas legales para favorecer intereses de personas o de algunos grupos de personas. Entonces, cuando se presentan estas anormalidades en el ejercicio de la atribución de poder, que no es propiciado por la Constitución, sino por la interpretación excesiva que se hace de las normas de la Constitución o por las interpretaciones distorsionadas que se hace de lo que está establecido en la Constitución, naturalmente se puede llegar a estos rigores constitucionales que finalmente no contribuyen en el buen ejercicio de poder, sino más bien detienen el ejercicio de poder. En ningún lugar del mundo, ninguna constitución está concebida para que no funcione el poder. Todas las constituciones del mundo diseñan una estructura de poder, un orden político para que funcione, con la mejor intención del mundo, al margen de la ideología que esté detrás de ese diseño. Pero la idea es que eso funcione bien. Entonces es absurdo decir, la Constitución me permite que yo pueda declarar la vacancia de la presidencia de la República. Sí, pues te permite.
pero no te permite para inestabilizar al Estado, porque el presidente no te cae simpático, porque el presidente no es de tu agrupación política o porque el presidente, bueno, pues no está haciendo muy bien las cosas. Si no está haciendo muy bien, corrige y que haga bien las cosas. Para eso estás, ¿no es cierto? No le puedes estar endilgando eh, nociones de vacancia cuando realmente no existen esas necesidades extremas de solución de problemas de ejercicio de poder. Hay una frase que dice que la democracia en ocasiones se vale de soluciones dictatoriales para mantener su vigencia. Y esto es cierto. Y no es solamente una frase, sino que inclusive normativamente está establecido en la Constitución. Cuando la Constitución dice que el presidente de la República puede disolver el Congreso de la República, esa es una solución dictatorial, es una solución radical que va en contra de la democracia, pero es para mantener razones de vigencia democrática. Nada impide este tipo de soluciones radicales, reitero, no democráticas, con la finalidad de mantener las condiciones democráticas de desenvolvimiento del Estado. Esto es válido en teoría política, pero evidentemente no vas a acudir a estas soluciones radicales, a estas soluciones dictatoriales cuando la necesidad en el desenvolvimiento de poder no requiere este tipo de soluciones, sino que van forzando este tipo de soluciones para lograr, reitero, otros propósitos, otras finalidades. El tema a raíz de la noticia de ayer de la censura de un ministro, por ejemplo, es otro mecanismo de control que ejerce el legislativo frente al ejecutivo. Interpela al ministro, le hace preguntas sobre alguna política pública y luego decide darle confianza al ministro o sencillamente censurarlo. Si en opinión del Congreso lo que pretende hacer este ministro como gestión de política de su sector no es correcto, no está bien, puede censurarlo, ¿correcto? Por esa razón, porque la política que está planteando es equivocada, es defectuosa y no favorece el bienestar de la población estatal o perjudica grandemente el desenvolvimiento del Estado. Entonces le dice al ministro, estás equivocado, esto está mal. No continúes con esta labor y deja el ministerio para que venga otro que haga las cosas de manera correcta. En el Perú no se censura a los ministros por eso. En el Perú se censura a los ministros porque políticamente no le son afines al Congreso, porque no le cae simpático al Congreso, porque no tiene muchos amigos en el Congreso, o porque el ministro de repente fue encontrado en una situación comprometedora, que no tiene trascendencia como parte del gobierno del Estado, pero un escándalo de poca monta, ¿no es cierto?, que va a traer como consecuencia la destitución del ministro. Aun cuando el ministro pueda ser muy bueno, se valen de esas situaciones eh, sin importancia estatal, ¿cierto? Pero de escándalo informativo para poder de repente destituir a un ministro cuando el ministro puede haber desarrollado una gestión política excelente. Pero en fin, lo que se propicia desde la perspectiva constitucional es que ocurra este tipo de cuestionamientos y sanciones cuando la política o la gestión que plantea el ministro no está debidamente sustentada, está equivocada o definitivamente perjudica el sector o la cartera en la que se está desenvolviendo. Eh, las relaciones entre ejecutivo y legislativo que propicia la Constitución del 79 y que han sido copiadas en la Constitución del 93, está diseñada más o menos de la siguiente forma. Primero, quiere que los representantes del Ejecutivo, con los del Parlamento,
puedan reunirse a conversar. Y esto lo hace a través de aquella norma que dice que los ministros de Estado pueden concurrir al Congreso cuando se está produciendo el debate de un proyecto de ley, ¿no es cierto? Participar en el proyecto sin derecho a voto. Claro, no son parlamentarios, no pueden votar, pero sí pueden participar en el debate porque finalmente ese proyecto de ley va a tener trascendencia en el ejercicio de la función ejecutiva. No debemos olvidar que el Ejecutivo funciona con las leyes que le da el Legislativo. Esto determina que cuando el Legislativo está en función normativa, que está en legislatura, el Ejecutivo está muy atento a lo que ocurre en el Legislativo porque tiene que ver qué normas legales se están discutiendo y si esas normas legales coinciden o no con las políticas públicas que está llevando adelante el Poder Ejecutivo. De tal manera que si se está debatiendo una ley sobre agricultura, el ministro de Agricultura puede concurrir al Congreso, ¿no es cierto?, participar en los debates sobre ese proyecto de ley con la finalidad no de discrepar, sino con la finalidad de coincidir mejores políticas de desenvolvimiento estatal, contribuir en el mejoramiento del proyecto de ley para que salga en beneficio de todos. Esa es la idea. Entonces, hay un primer acercamiento respecto de estas relaciones entre legislativo y ejecutivo. Como pueden advertir, son acercamientos amistosos, ¿no es cierto? Acercamientos que tienen la tendencia de desarrollar el buen ejercicio del poder estatal. Luego, el Congreso puede invitar a un ministro para que participe en, en algunas conversaciones sobre algún proyecto de ley. Tanto más si el proyecto de ley de repente vino del Ejecutivo como iniciativa, con la iniciativa legislativa que tiene, ¿no es cierto? Lo puede invitar para que sustente el proyecto y pueda dar a entender cuál es la perspectiva de ese proyecto de ley. Entonces, los está juntando la Constitución para que se reúnan y aprueben lo que resulte más conveniente para beneficio del Estado. La otra forma es que cuando el Ejecutivo está planteando una política determinada, una política pública determinada, el Congreso se alarma y dice, parece que esa política pública no está bien, o parece que ese diseño no es el correcto. Consecuentemente, invita al ministro, ya no bajo la condición de que van a conversar, sino bajo la condición de que debe responder un pliego de preguntas. Lo interpela. La interpelación y la censura son instituciones constitucionales francesas, ¿no? Y se han copiado en la Constitución del año 79, que luego se han traducido en la Constitución del año 93. Entonces lo interpela para que responda a un pliego de preguntas. Puede ser sobre cualquier acto de comportamiento, inclusive del ministro, con la finalidad de vigilar que los miembros del Poder Ejecutivo desempeñen adecuadamente su función. Una vez que se concluye con la interpelación, viene el voto de confianza o el voto de censura. Implica que si están de acuerdo con lo que dijo el ministro, satisfizo el ministro las preocupaciones del Congreso, consecuentemente van a darle su confianza, pero si la discrepancia es de tal magnitud que no están de acuerdo los del Congreso con esa política pública o con ese diseño o con esa propuesta, evidentemente pueden censurar al ministro correspondiente. La censura trae como consecuencia que el ministro deje el gabinete. Forma de controlar. Se diseña en estas relaciones ejecutivo-legislativo la cuestión de confianza también como un mecanismo de control del poder ejecutivo frente al poder legislativo. Cuando el legislativo está haciendo algo mal, el ejecutivo puede presentar un proyecto de ley haciendo lo que se denomina cuestión de confianza y decirle al Congreso, no sigas con eso y más bien resuelve esto que te estoy planteando. ¿Qué cosa es la cuestión de confianza? El Ejecutivo, para poder realizar su función, necesita de determinadas normas legales o de determinados comportamientos del legislativo. Cuando comprende el Ejecutivo que algo
que tiene que definirse como norma legal en el legislativo, es fundamental para que el Ejecutivo continúe funcionando, es esencialísimo, es vital. Entonces, esa propuesta, ese requerimiento, traslada al legislativo y le dice, oye, esto convierto en un asunto vital, es cuestión de confianza, de tal manera que somételo a votación. Si el legislativo no le da es, cabida a esa cuestión de confianza, se produce lo que se denomina la crisis ministerial, ¿cierto? En consecuencia, se cambian los ministros. El problema de esto está en que, como ya sabemos, a la segunda denegatoria de confianza que puede originar el Congreso de la República, el presidente puede disolver el Congreso de la República. Entonces, es un mecanismo que se puede manipular indebidamente, inadecuadamente, malinterpretando para los efectos de propiciar control por parte del Ejecutivo respecto del funcionamiento del poder legislativo. El presidente va a decir, como en algún momento se dijo, yo he hecho lo que la Constitución me faculta hacer. Oye, pero lo que la Constitución te faculta hacer no es lo que literalmente está escrito. Si tú descubres qué teoría hay detrás de eso que está escrito, vas a encontrarte que la posibilidad de disolución del Congreso es una cuestión extremadamente grave. Es una solución, como les decía, dictatorial. No es una solución democrática, es una solución radical que solo debe ocurrir cuando la situación es extremadamente grave. No cuando quieras contrarrestar la oposición del Congreso o no cuando quieras manipular el funcionamiento del Congreso. No te da la Constitución esa potestad para eso. Te da la potestad siempre bajo el propósito de que aquello que pretendes convertir en cuestión de confianza o de aquello que has denominado cuestión de confianza vaya en beneficio del buen gobierno del Estado. Toda la tendencia constitucional va para eso. No hay atisbo en la Constitución que permita comportamientos como los que normalmente ocurren, ¿no es cierto? O que desestabilizan el gobierno, desestabilizan a las entidades de poder y originan conflictos entre los detentadores de poder. Eso no está pensado en la Constitución. Entonces, cuando un congresista dice la Constitución me da la atribución de censurar al ministro, sí es verdad, te da la opción de interpelar y luego censurar, eso es verdad, es correcto, pero tienes que darle buen uso a esa atribución. Tienes que usar esa atribución según los términos que están contenidos en la teoría constitucional referida a los controles que se ejercen entre las diversas funciones que detentan el poder. No te está otorgando, ¿cierto?, una potestad sin control, una potestad eh, eh, para que puedas manipular, para que puedas desestabilizar o en todo caso para que puedas satisfacer determinados intereses que no tienen que ver con la tarea de gobierno del Estado. Todo esto está diseñado, reitero, para que el gobierno funcione bien, no para que el gobierno funcione mal. Entonces, cuando estás usando estas atribuciones para el mal funcionamiento del gobierno, no estás utilizando lo que dice la Constitución adecuadamente. Y cuando dices que estás haciendo lo que la Constitución te faculta, simplemente estás leyendo literalmente lo que dice la Constitución, pero no estás interpretando correctamente lo que dice ese artículo de la Constitución en función con los otros artículos de la Constitución. Realmente estos son comportamientos detestables al margen de la sistemática constitucional, pero avalados en la semántica constitucional, que es lo que no se quiere. Al contrario, se quiere la trascendencia de la Constitución. Eh,
Sobre la base de estas opciones de control que existen entre estas dos entidades, el Poder Judicial naturalmente también tiene una atribución determinada, ¿no es cierto? Es parte del gobierno del Estado, está en condiciones exactamente iguales que las otras dos funciones del poder. Sin embargo, su desenvolvimiento, su actitud como parte del gobierno del Estado, su comportamiento político, ¿no es cierto? No se sustenta en razones esencialmente políticas, sino en razones fundamentalmente jurídicas. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando en el ejercicio de la función el legislativo se excede en sus atribuciones, pueden acudir los ciudadanos o puede acudir la otra función del poder al judicial para que controle esa actitud del legislativo. Acá hay que pensar esa intervención de una manera bastante importante. ¿Qué significa? No es que el Poder Judicial se esté inmiscuyendo en política. Cuando, por ejemplo, se presenta una acción de amparo para que no se designe a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cierto? Cuando estaban designando eh, a los miembros del Tribunal Constitucional, alguien reclamó y dijo esa designación. Alguno de los participantes en el concurso inclusive interpuso una reclamación ante el Poder Judicial. Comprenderán ustedes que estas reclamaciones van en la tendencia de la protección de derechos fundamentales. No es que le está diciendo al Poder Judicial, oye, políticamente dile que lo que están haciendo está mal. No, no le está diciendo eso. Lo que le está diciendo el ciudadano es, mira, en este proceso que le corresponde al Congreso, yo estoy participando y están violando mi derecho fundamental contenido en tal parte de la Constitución. El Poder Judicial sobre esa reclamación puede decirle al legislativo, ¿sabes qué? No continúas con ese proceso, porque este ciudadano se ha quejado que le estás vulnerando su derecho fundamental y el proceso que estás llevando adelante efectivamente vulnera el derecho de esta persona. A veces dicta medidas preventivas, medidas cautelares se llaman, ¿no es cierto? Entonces le dicen, paraliza lo que estás haciendo. Esto no es de ahora, esto es desde hace mucho tiempo atrás. Consecuentemente, los procedimientos parlamentarios o los procedimientos de la función ejecutiva eventualmente tienen que ser controlados por la función judicial a través del ingreso de la rectitud en el comportamiento de ese procedimiento, a través de la protección de los derechos fundamentales que involucra ese procedimiento. De ahí que cuando algún parlamentario dice el Poder Judicial se está metiendo en las atribuciones del legislativo, la apreciación no es correcta, porque no se está inmiscuyendo desde la perspectiva política en lo que hace el legislativo, se está inmiscuyendo en defensa del derecho fundamental de una persona que está reclamando que de repente las reglas del proceso que se ha seguido no son correctas y hay que corregir esos procedimientos, ¿no es cierto? O que sencillamente por alguna razón han discriminado a esta persona, entonces hay que proteger el derecho a la igualdad de esa persona. Eso es viable con todas las entidades de la administración del Estado. Cuando ocurren este tipo de comportamientos en el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, igualmente los ciudadanos reclaman y el Poder Judicial le dice al Jurado Nacional de Elecciones, sabes que ese procedimiento está mal. Y no es que se está metiendo o inmiscuyendo indebidamente en las atribuciones que tiene el electoral, no. Simplemente está regulando, está controlando que aquello que hace a través de su procedimiento legislativo, ejecutivo, cualquier otro órgano constitucional, se haga con respeto de las normas y se haga con plena vigencia los derechos fundamentales de las personas. Eso es lo que está haciendo. Cuando el Poder Judicial, a través de un juez, dice, esta ley no la voy a aplicar a este caso, no es que está desobedeciendo a la ley según opinión del congresista,
lo que está haciendo sencillamente es decir que esta ley frente a la Constitución no está bien, consecuentemente voy a aplicar la Constitución y no voy a aplicar la ley. Y esa es su atribución, acá y en todas partes del mundo. Acuérdense que en Norteamérica, quien controla la constitucionalidad plena de los actos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo es la Suprema Corte Federal, o sea, Poder Judicial. Por eso es que en algunos textos van a encontrar ustedes que se habla de la dictadura del Poder Judicial, porque eventualmente quien controla la constitucionalidad de las normas legales tiene una potestad por encima de las potestades que tienen eh, los que tienen los atributos de poder. En el caso nuestro es el Tribunal Constitucional que tiene ese máximo poder estatal, porque en cualquier momento le puede decir al legislativo la norma que has hecho no vale y lo que yo digo prevalece, ¿cierto? Entonces está por encima del poder legislativo. El único defecto es que quien elige son los miembros del poder legislativo, entonces su potestad de control se ve bastante disminuido, ¿cierto? No, es un contrasentido que no corresponde hablar en este momento, pero que hay que revisar adecuadamente. De esa manera, la jurisdicción del Estado, que es una función fundamental de la estructura de poder estatal, también tiene potestad de control frente a las actividades que realizan tanto el legislativo como el ejecutivo o cualquier otro órgano constitucional. Así está diseñada la Constitución. Y no es que el juez, reitero, se esté inmiscuyendo en asuntos propios del legislativo, del jurado o del ejecutivo, sino que sencillamente está vigilando, está velando desde la perspectiva jurídica, con razones jurídicas, por qué razón lo que está haciendo ejecutivo o legislativo está mal. Y le está diciendo, le puede decir que corrija, o le puede decir que anule, o le puede decir que sencillamente deje de hacer lo que está haciendo. Jamás un juez va a decir que el proyecto de ley que has presentado está mal y consecuentemente, jurídicamente digo que ese proyecto no debe continuar. Eso sí es inmiscuirse en razones, en aquellas atribuciones que no le compete al Poder Judicial. Igualmente detestable, ¿cierto? Es cuando el Congreso pretende decir al juez, oye, tú no puedes controlar la constitucionalidad de las normas legales. Tú no puedes dejar de aplicar las normas legales. Eso no es porque el juez quiera hacerlo. Esa es una tradición constitucional, es una potestad de control diseñada en la teoría de dispersión de poder, ¿no es cierto? Que siempre ha estado en las normas constitucionales a través del desarrollo de la teoría constitucional. En el Perú esto se introdujo en la Constitución, se elevó al nivel constitucional en la Constitución del año 79. Antes el Código Civil, 1936, le decía al juez, si en la resolución del caso encuentras que una norma no está de acuerdo con la Constitución, aplica la Constitución. Tenía la potestad de inaplicar, no en el rango constitucional, sino en el rango normativo, Código Civil. Pero siempre ha existido. Entonces no puedes atribuir, ¿no es cierto?, inmiscuimiento indebido de la función judicial en las otras funciones del poder cuando en el ejercicio de su función pretenden establecer el normal y legal funcionamiento de las atribuciones que tienen estas entidades eh, y en defensa de los derechos fundamentales de las personas. Concluimos con lo siguiente. No es válido cuando la inestabilidad en el gobierno del Estado, de cualquier Estado, ¿cierto?, se pretende atribuir a la norma constitucional. No es válido ejercer las atribuciones que establece la Constitución de manera excesiva, de tal manera que se distorsionan los valores constitucionales, se hace mal uso de las potestades constitucionales y finalmente se contribuye en ejercicio de poder excesivo que solo va a satisfacer determinados intereses personales y no los intereses que persigue la Constitución, que es el bienestar de la ciudadanía.
Por otro lado, resulta absolutamente lícito, legítimo, constitucionalmente válido, que las funciones entre ellos ejerzan potestades de control razonable, ¿no es cierto? Razonable, no controles de poder para satisfacer necesidades o intereses detestables o deplorables, sino para controlar que la buena marcha del gobierno del Estado vaya correctamente, con esa finalidad. Finalmente, no debemos olvidar que el poder del Estado no está en manos del Ejecutivo, ni en manos del Legislativo, ni en manos del Judicial, está en manos de los tres. Consecuentemente, si el gobierno del Estado funciona mal, tenemos que reclamarle a los tres por qué funciona mal. Lo que ocurre en el Perú de manera inaudita es que una de las funciones le dice al otro, oye, tú no estás gobernando bien. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo para contribuir en ese mal gobierno o para propiciar un correcto gobierno? ¿Qué estás haciendo si eres parte del gobierno? No puedes eludir tu responsabilidad, no puedes echarle la culpa, ¿no es cierto?, del mal gobierno del Estado, porque el gobierno no es una sola entidad, son los tres. Si alguien está funcionando mal, hay que propiciar que funcione bien. Tienes potestad para eso, lo puedes hacer. Consecuentemente, los reclamos de los diversos sectores de la función pública hacia los otros sectores, cuando todos tienen atribuciones de ejercicio real de poder, ¿no es cierto? Son reclamos que repercuten en ellos mismos y sin percatarse de lo que están haciendo, en buena cuenta están criticando su propia ineficiencia en la contribución del buen ejercicio del poder. Observemos nosotros que participamos a través del conocimiento del derecho de manera directa, ¿no es cierto?, en el conocimiento de estos comportamientos, en la interpretación de la Constitución, en la interpretación de las normas legales, debemos advertir a los demás ciudadanos que estas cosas del ejercicio de poder estatal no están al criterio de las personas, sino que están debidamente reguladas en las normas legales y que el comportamiento de estas personas que detentan poder no está circunscrito a su buen o mal deseo o a la satisfacción de su interés, sino más bien está referido a que el gobierno del Estado funcione bien y el hecho de que el gobierno del Estado funcione bien tiene que repercutir en el bienestar de los ciudadanos. Para eso existe el poder. En consecuencia, si el poder funciona mal, el ejercicio del poder funciona mal, no es responsabilidad de una sola entidad, sino de las tres entidades. De tal manera que cuando alguno de ustedes esté realizando funciones en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, siempre tengan presente que hay que hacer las cosas que dice la Constitución, pero no desde nuestra perspectiva de satisfacción de interés particular, sino desde la perspectiva que plantea la Constitución, que no es otra cosa que el gobierno se desarrolle adecuadamente y propicie el bienestar de los ciudadanos. Para eso están diseñadas las constituciones, para eso están diseñadas las relaciones entre los diversos detentadores de poder y para eso es que asumen marcos de representación que evidentemente tienen que satisfacer a los representados en los intereses que ellos propician, que ellos pretenden, de manera racional, por cierto. Entonces, ¿qué hace el Congreso de la República contra el crimen en el Perú? Lo único que hace es echarle la culpa al Ejecutivo y decir, oye, no estás haciendo nada. ¿Y él qué está haciendo? ¿Qué hace el Judicial para contribuir con ese gran problema que tenemos en ese momento, que es el crimen, la inseguridad ciudadana? A los tres les tenemos que reclamar. Solo de esa manera, solo comprendiendo esta trascendencia constitucional, esta interpretación idónea de la Constitución, esta interpretación sistemática de la Constitución y esta interpretación idónea de la teoría de la dispersión del poder,
vamos a realmente participar de manera directa en el buen ejercicio del poder. Los ciudadanos tenemos potestad de controlar todo esto. Naturalmente el control no va a ser directo, pero podemos acudir a las entidades haciendo las reclamaciones que corresponden para que enderecen sus actividades los que detentan poder. Y la otra forma de participación esencial de los ciudadanos es en el momento de las elecciones. Tengamos mucho cuidado a quién elegimos representante y difundamos en la sociedad que deben tomar conciencia de esa importancia que tiene la participación del ciudadano en la designación de sus representantes para que después no nos estemos quejando de los representantes. El representante finalmente de repente no tiene la culpa de estar allí. Quien tiene la culpa es quien lo eligió. No supo elegir adecuadamente y bueno, pues tiene lo que eligió. De tal manera que resulta singularmente importante la participación de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos para el buen comportamiento del gobierno del Estado. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación que nos ha brindado. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, algún comentario, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o puede dejarlo en la bandeja de mensajes. Sí, doctor, al parecer todo ha quedado claro. Ya entonces con eso damos por finalizada su sesión. Comparto los comentarios de los participantes que han dejado en la bandeja de mensajes. Luis Quintana menciona gracias, doctor Iván, por la oportunidad de escucharlo y poder aprender de usted. Excelente ponencia, doctor. Felicitaciones, es el comentario de Máximo. Estefano menciona excelente, gracias por compartir sus conocimientos. Y por supuesto, nuestro comentario en nombre de Bill doctor, agradecerle por la oportunidad que nos ha brindado de poder escucharlo, de poder aprender de usted. Muchísimas gracias y esperamos en otra oportunidad volver a tenerlo presente en algún evento académico que nosotros organicemos en el futuro. Siempre será todo un honor, siempre será todo un placer, doctor, tenerlo en nuestra institución como ponente. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche, doctor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la participación y a Bill Lawyer por la invitación. Estaremos siempre atentos para compartir ideas con todos ustedes. Buenas noches y que les vaya muy bien. Buenas noches, doctor, muy amable. Muchísimas gracias.